Bien, amigos, mi nombre es Reinaldo Díaz y una vez más aquí en este Business Talk de Connectax, agradecido por su atención y por tener invitados súper especiales en este espacio. El día de hoy, obviamente, es un día especial porque en el área donde estamos desarrollando todos nuestros eventos y nuestro espacio tributario y financiero, el organismo y la persona con que vamos a hablar el día de hoy es algo muy importante para lo que es Connectax, para lo que es el desarrollo de la organización que hemos venido estableciendo. Y les explico un poco, antes de darle la entrada a Marcio, quién es. Nació en Porto Alegre, Brasil, el 11 de diciembre del 56. Es economista y auditor fiscal de carrera de la Secretaría de Receita Federal de Brasil. Cuenta con especializaciones en economía internacional y métodos cuantitativos avanzados por la Universidad de Brasilia. Tiene un posgrado en teoría y operación de una economía moderna en el George Washington. Y después de haber dedicado 28 años de su carrera en el gobierno brasileño, fue nombrado en julio de 2004 para ejercer la dirección de estudios económicos del CIAT. Desde el 2004 está en la organización, en el CIAT, y a partir del 2007 aceptó la invitación al consejo directivo de la organización, la dirección de operaciones, y en el año 2009 fue seleccionado mediante una convocatoria pública internacional como secretario ejecutivo del CIAT, el cual asume en el 2010 y hasta el sol de hoy, ya después de 11 años, está en la organización y a raíz obviamente de que está cumpliendo 55 años ya el CIAT como organismo. Es un placer tenerlo una vez más acá y obviamente que nos cuente un poco toda su trayectoria y todos los logros. Así que le doy la bienvenida a Marcio. Marcio, una vez más, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ti, Reinaldo. Es una alegría estar, essa é minha segunda vez, participando desse importante conversatório que lo manejas muy bien. Yo alegro mucho por el tema. Yo soy un estudioso de los temas tributarios y valoro muchísimo las oportunidades que tenemos de tratar de un tema tan difícil, tan complejo, que es todo y cualquier tema relacionado a la tributación, ¿no? Yo tengo muchos años en eso, soy auditor de carrera de la Receita Federal de Brasil, fui director de política tributaria del Ministerio de Hacienda de Brasil y trabajé toda mi vida en el sector público, en el gobierno de Brasil. Desde que, claro, fue hasta un camino natural. Yo era un economista que terminé mis estudios en Brasilia, ya la capital, y de ahí empecé a trabajar en el gobierno y fue toda una vida dedicada a las empresas estatales, estar de un tema tan difícil, tan complejo, que es todo y cualquier tema relacionado a la tributación, ¿no? Yo tengo muchos años en eso, soy auditor de carrera de la Receita Federal de Brasil, fui director de política tributaria del Ministerio de Hacienda de Brasil y trabajé toda mi vida en el sector público, en el gobierno de Brasil. Desde que, claro, fue hasta un camino natural. Yo era un economista que terminé mis estudios en Brasilia, ya la capital, y de ahí empecé a trabajar en el gobierno y fue toda una vida dedicada a las empresas estatales. Trabajé mucho con Petrobras, Telebrás, Siderbras, con todo el sector productivo estatal y vivi como economista, isso que eu considero muito interessante. Eu vivi 40 anos, 4 décadas de crises, não? Ou seja, eu vivi a crise del 73, estava começando a estudar economia, a crise del petróleo de 73. E vi como salimos dessa crise, porque estudei quando eu hacía minha maestria em 80 com deuda. E que foi que, como, porque na época não vou falar da crise, hasta pudiera, porque la conozco bem, mas essa financiar a saída da crise do petróleo com préstamos nos levou em 81 a crise da deuda da América Latina. E depois financiamos a saída como? Com um imposto inflacionário, com inflação,
vino las crisis inflacionarias. Yo viví todos los planes económicos de Brasil y de México. Estaba en México cuando hubo la gran crisis. Entonces, yo creo que América Latina, para mí, yo tuve la suerte de ser economista, o quizás la mala suerte, porque creo que nuestra región ha sufrido mucho con las crisis económicas, ¿no? Pero, y ahora estamos en otra situación difícil. Entonces, yo soy un economista, creo que la tributación, por eso tanto valoro esse fórum, porque pouca gente entende que só há uma fonte sostenible de mantener un país, que es la tributación. Entonces, yo fui un estudioso de economía, de matemática, de modelos. Hoy yo estoy intentando entender lo que acontece en la economía y me considero cada vez más un principiante porque todo tan globalizado, tan rápido que cambia todo. Claro. Uno está siempre aprendiendo, eternamente tratando nuevos temas, ¿no? Ya que estás diciendo eso de aprendiendo, porque yo creo que, digamos, todo el que nos ve puede hacer Google y poner CIAT y lee de qué se trata el organismo, o ir a la página web que es ciat.org y conocer más del CIAT, pues el organismo internacional público sin fines de lucro que provee asistencia técnica especializada para actualización y modernización. Todo eso lo pueden leer allí. Está creado desde el 67. Tiene 42 países miembros, tiene países miembros asociados también. Están en 4 continentes, en 32 países americanos, 5 países europeos, 4 países africanos y un país asiático, si mis apuntes no dicen lo contrario. Así que creo que el que quiere saber un poco más del CIAT, de qué es lo que realmente hace el organismo, puede visitar esto o puede hacer Google. Pero realmente, Marcio, el CIAT para un país de cualquiera de estos o cualquiera de los países que pudieran estar posiblemente siendo miembros en el futuro, ¿qué significa el CIAT para un país? Al ser interamericano, ¿hasta dónde llega el poder del organismo como tal? Gracias por la pregunta. Yo creo que el CIAT significa buscar como la marea, que todas las embarcaciones suben con la marea, ¿no es verdad? Los grandes buques ahí y las pequeñitas. Llevar que logremos mejorar el nivel de las administraciones tributarias en su conjunto, porque eso no ocurre de forma natural. Mira, no voy a nombrar nunca países, pero imaginemos un pequeño país del Caribe, una pequeña isla que vive del turismo. A veces tiene una administración tributaria de 200 personas. ¿Cómo esta administración puede tener un departamento de informática para acompañar todo lo que está aconteciendo ahora? Implementar blockchain, tecnologías, desarrollo de nuevas... Un departamento de informática de algunos países de la región tiene 800 empleados, 500, 1,000, 300. Entonces, es literalmente imposible que una pequeña economía tenga un grupo de economistas, doctores, tributaristas, estudiando los loopholes, los huecos en la legislación para cambiar la legislación, buscar un nuevo modelo informático. No les da abasto. Entonces, la diferencia, y yo pudiera ejemplificar, pero creo que no es necesario, todos comprenden, es brutal entre las administraciones tributarias. Y nosotros existimos aquí para acotar esas diferencias, para llevar el conocimiento para que todos puedan avanzar. En economía, cuando tú tienes la curva de posibilidad de producción entre dos bienes, tú te puedes mover entre X y Y, entre A y B producto, pero para saltar a una curva superior es más difícil. No es solo escoger entre producir más de A y menos de B o al revés. Tú tienes que aumentar tu capacidad productiva y eso tiene que tener inversión, etc. Una administración tributaria igual. Necesita conocimiento, necesita personal y en algunos casos eso es fuera de la realidad. Por hasta su tamaño. Entonces, nosotros somos aquí los que intentamos llevar
transferir o knowledge, o conhecimento de um a outro e apoiar para que, em conjunto, avancemos. E hemos avançado muito. A América Latina, hoje, depois tu pode volver a esses temas, vou adelantando, não deve a nenhuma região do mundo em termos de serviços informáticos a nossos contribuintes. Veja usted, uma pessoa que está aqui em Panamá pode entrar em Elitex e dizer, podia ser melhor aqui ou isso, pero muitos países do mundo não têm nem de cerca um ITEX como tem aqui. Então, claro, nós sempre queremos mais. Tu vai ao Brasil, o Brasil está em estado de arte de informática. E os brasileiros dizem, isso tem que melhorar e tal, está bem. Pero a América Latina é líder em várias áreas da administração tributária. A faturação eletrônica, somos a única região do mundo, como México, Guatemala, Chile, Brasil, que não há uma única invoice, é todo eletrônico. Brasil, uma empresa, não apresenta mais declarações. They don't need to do this. Porque Brasil tem um sistema que vai e busca os dados de cada empresa, da contabilidade. A empresa não tem nem que apresentar declarações. Nenhum país faz isso. Nenhum país rico do mundo. Então, nós temos que nos orgulhar que é uma região que tem muito a passar a las demais regiões do mundo, mas temos miles de problemas. E o principal é este gap, a desigualdade do conhecimento. E isso é o CIAT. É buscar trazer o conhecimento. E cada país tem um liderazgo. Tu hablaste de 4 continentes. Índia é um país membro que lidera várias áreas que nós aqui não estamos tão bem, como mecanismos de entendimento entre fisco e contribuinte. Já Espanha sempre liderando em outras áreas. Então, ter esses países africanos, relações também países asiáticos e europeus, nos dá esse caráter mundial que ajuda muito ao CIA. E para cumprir, tu já disseste, nós damos assistência técnica, hacemos cursos. Concluo com isso. Onde um administrador encontra um curso para treinar seu personal em cobrança? É que nem nas melhores universidades do mundo existe um curso sobre cobrança. Então, uma administração tributária deveria ter sua própria escola, é muito custoso. Então, o CIA também oferece cursos e estúdios, e todos os estúdios, todos abertos a qualquer pessoa. Esse é o CIAT, é promover a cooperação e a integração das administrações tributárias. Los países miembros, del CIAT se hacen miembros una vez, hacen un acercamiento, o esto es ya algo que se viene trabajando a nivel internacional. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega el CIAT a un país? Bueno, el CIAT fue creado en 67 aquí en Panamá, una asamblea que fue aquí, por eso nuestras sedes aquí desde 67. Okay. Y en 65 empezó la creación del CIAT, ele estuvo 2 años en Washington, empezó con 13 países, Panamá, país fundador, y ahí fue un creciente. Hoy tenemos todos los países americanos y casi todos caribeños. Incluso creo que la única organización, además de las Naciones Unidas, tenemos Cuba, Estados Unidos, miembros. Essa é uma casa de administradores tributários. E os europeus são membros desde 82, 83. Depois os africanos, porque, veja, interessante, quando mire a Nigéria é um país membro. Mira, a África é um continente. Tu pode perguntar, por que Nigéria é membro do CIAT? Nigéria é vecino de Brasil e de Argentina. Nigéria compra a carne de Argentina, a carne de Brasil, a roupa de Brasil, exporta para Brasil. Ou seja, possivelmente Nigéria tem muitíssimas mais relações com países latino-americanos, Brasil, nesse caso, que com a maioria dos países africanos. E veja, mire a México. México e Nigéria são países que têm uma economia muito... México é mais industrializado, mas o principal setor da economia, petróleo, grande população, quantidade de pessoas, problemas sociais, desigualdade, assim como o Brasil. Então, se tu miras a Brasil e Nigéria, países muito vecinos, então essa é a atração. Por isso os países também africanos disseram queremos ser membros do CIAT. E Índia, claro, por el BRICS também, não? Uma relação muito grande com Argentina, com Chile,
sur de América Latina, ¿no? Marcio, tienes 11 años como secretario ejecutivo del CIAT. Sí, ¿Qué te enorgullece desde que llegaste hasta hoy? ¿Qué te enorgullece de tu gestión? Los perdón. países miembros, perdón, del CIAT se hacen miembros una vez, hacen un acercamiento o esto es ya algo que se viene trabajando a nivel internacional. ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega el CIAT a un país? Bueno, el CIE fue creado en 67 aquí en Panamá, una asamblea que fue aquí, por eso Ujú. nuestra sede es aquí desde Ok, 67. ok, Y en 65 empezó la creación del CIAT, ele estuvo 2 años en Washington, empezó con 13 países, Panamá, país fundador, y ahí fue un creciente, hoy tenemos todos los países americanos y ok. casi todos caribeños. Incluso creo que la única organización, además de las Naciones Unidas, tenemos Cuba, Estados Unidos, miembros. Esa es una casa de administradores tributarios y los europeos son miembros desde 82, 83. Después los africanos, porque vea interesante, cuando mire a Nigéria é um país membro. Mira, a África é um continente. Tu pode perguntar por que Nigéria é membro do CIAT? Nigéria é vecino de Brasil e de Argentina. Nigéria compra a carne de Argentina, a carne de Brasil, a roupa de Brasil, exporta para Brasil. O sea, possivelmente Nigéria tem muitíssimos mais relações com países latino-americanos, Brasil, nesse caso, Ujú. que com a maioria dos países africanos. E veja, mire a México. México e Nigéria são países que têm uma economia muito... México é mais industrializado, mas o principal setor da economia, petróleo, grande população, quantidade de pessoas, problemas sociais, desigualdade, assim como o Brasil. Então, se tu miras a Brasil e Nigéria, países muito vecinos, então essa é a atração. Por isso os países também africanos disseram queremos ser membros do CIAT. E Índia, claro, por el BRICS também, não? Uma relação muito grande com Argentina, com Chile, sur de América Latina, ¿no? Marcio, tienes 11 años como secretario ejecutivo del CIAT. Sí. ¿Qué te enorgullece desde que llegaste hasta hoy? ¿Qué te enorgullece de tu gestión? Bueno, yo creo que abrí el CIAT. El CIAT era básicamente una organización cerrada, desconocida, y no que estuviera mala, pero hoy todos los estudios del CIAT son de acceso a cualquier estudiante, a cualquier contador, cualquier abogado, a todos. No hay, bueno, hay algunos poquitos, muy raros trabajos que no son publicados, y yo creo que yo fomenté la cooperación también entre los pares. ¿Sabes por qué, Reinaldo? Una cosa, todos hablamos de cooperar, Ujú. pocos hablamos de coordinar. Entonces, cuando miramos a los organismos internacionales, y hay que hacer una mea culpa, hay muchísima cooperación y poca coordinación. Hasta porque muitos têm sua própria agenda e nadie quer abrir mão de sua agenda, então se repetem temas, se repetem coisas. Eu creio que eu impulsei, com apoio, me acordo, o Banco Mundial organizou a primeira reunião promovida por el CIAT com todos, desde a OMA, Organização Mundial de Aduanas, todos estiveram para dizer, vamos coordenar nossas agendas, vamos trabalhar de forma mais alinhada. E esse impulso levou porque existem outras 8 organizações que são hermanas del CIAT, que foram criadas depois del CIAT, como a IOTA, a Inter-European Organization, a CATA, a Commonwealth Association, a COTA, a Caribe Organization, são a Pacific Island Organization. Elas nasceram muito por a existência del CIAT. E nós, eu he promovido criar uma Net of Tax Organizations, uma rede das organizações tributárias. Tenho o honor de ser o presidente dessa rede das organizações e isso nos ajuda. ¿Por quê? Por exemplo, nós temos um amplo trabalho na parte da ética tributária. Manual de ética, modelos de código de conduta, guias de autoavaliação da ética e tal. Eu me acordo que estava em Sri Lanka em um evento da Commonwealth Association e escutei, uma das prioridades da organização era trabalhar ética.
E claro, eu digo, bueno, temos 8 anos com um grupo de ética e temos isso. Então, hoje são membros de nosso grupo de ética. Então, Ok. eu creio que eu vine com este pensar, que hacer que cooperação fuera sinônimo de coordenação. Eu não sei se está sinônimo todavía, mas estamos mais cerquita de ser. Ahí va cerquita. Qué bueno, qué bueno. Ah, Vayamos un poco a la actualidad, Marcio, porque definitivamente, bueno, hoy, a lo mejor en un año, si alguien ve esto, bueno, estamos en otra posición, pero básicamente hoy todos los países están en crisis con esta pandemia y con toda la situación, y obviamente las administraciones tributarias no escapan de eso. Y los países en sí, bueno, cada quien ha aplicado sus experiencias y sus alcances que puedan tener como política fiscal, monetaria, etcétera. Ahora, ¿consideras el CIAT una pieza fundamental para abordar y mejorar la crisis actual en los países? eu considero, pero primeiro ter claro que nós nos consideramos administradores tributários. O que quero dizer com isso? Aqui em El CIAT, nós somos laicos. Nós não temos nenhuma agenda para tentar forçar a los países. É como se alguém me perguntara de religião, eu digo, bueno, tu queres ser católico, tens que comungar, tens que confessar-te, tu queres ser qualquer outra religião, não vou perder tempo falando disso, mas nós apresentaríamos e tu decida que religião quer ter ou nenhuma. Em la parte de la política, nós não buscamos nenhum liderazgo. El CIAT não hace política tributária. Nós acompanhamos a política intensamente e apoiamos os países quando nos perguntam: é melhor ser esse modelo ou esse modelo, ir por esse caminho ou outro. Não deixamos de atuar, pero nós nunca decimos: tu tens que seguir esse caminho. Nós decimos que vantagens, desvantagens tu tendrás se vas por aí. Em la política, isso. Em la administração tributária, não. Nós temos como meta ser os melhores do mundo em administração tributária. Não estou dizendo que lo somos, mas buscamos ser e estar prontos, listos para atender a qualquer país que nos queira saber de um sistema de riesgos para selecionar contribuintes, um sistema de fiscalização, um sistema de cobrança, um sistema de registro, um sistema de formação de personal. Isso consideramos que é nossa obrigação proveer um serviço de primeira linha. E claro, não sou eu e mais um grupo pequeno de contribuintes aqui. El CIA trabalha por redes. Mira, se tu vas a nosso sítio web, tu encontra aí uma base de dados riquíssima sobre esquemas de planeamento tributário em el mundo. Nós não lo hubiéramos hecho solo. Isso são com expertos de los países. Essa base temos a colaboração de universidades, no caso a Universidade de Maastricht, que totalmente descaracterizado o caso, lo analisa, lo interpreta, vê como é. Isso por que está de acesso público? Porque nós entendemos que deve servir a qualquer que queira conhecer de tributação, não? Especialmente também porque eu creio muito em el rol positivo de los assessores tributários, são contadores, economistas. Eu creio que eles têm um papel fundamental para ajudar a los contribuyentes a cumprir bem suas obrigações tributárias, não? E uma pessoa, às vezes, tem uma empresa, uma indústria, uma clínica, o que é, e sabe fazer seu negócio, nem tem porquê e não sabe cumprir suas obrigações tributárias. Então, nós também valoramos muito esse rol de los assessores tributários, e por isso o CIA também é totalmente aberto para que eles façam uso de todas essas estatísticas, bases, porque o que queremos fomentar, Reinaldo, é o cumprimento tributário, porque sempre parece coisa de, assim, repetir o que sempre se diz, nadie le gusta pagar o imposto,
pero si hay un impuesto malo en ese mundo, es el que tú pagas y yo no. Tú no vas a aguantar conmigo, tú vas a quebrar. O sea, si tenemos dos empresas, entonces la evasión, entonces queremos trabajar para que todos paguen lo justo. Y ahí sí, América Latina, hay mucho que mejorar en la calidad del sistema tributario. Yo siempre digo, nuestro tema no es buscar crecer niveles de impuestos, es mejorar la calidad de la tributación. Vivemos ahora un momento que debemos pensar en varias oportunidades nuevas que el mundo nos ofrece de tributación que están ahí y que debemos usarlas, ¿no? Ahí te voy a atajar porque diste en el clavo, ¿no? O sea, viendo la explosión que ocurre en países, Costa Rica, cuando anunció algo también, digamos, la población estuvo un poco en contra. Colombia, lo que está sucediendo, o por lo menos la excusa de toda la situación de Colombia acerca de los aumentos o los posibilidades, pues, ¿no? Las propuestas de aumento de impuestos, etcétera. Todas esas cosas son ahorita muy temas, pues, temas de la agenda de todos los países, y la población está como a la expectativa constantemente. Pero quizás lo que tú estás diciendo es lo adecuado, pues, ¿no? Yo creo que el rol de los países que están con ustedes y los que no también es mejorar el cumplimiento, es mejorar su recaudación, es mejorar su estrategia. ¿Qué crees tú entonces en versus estar anunciando nuevos impuestos o aumento de tarifas que deberían hacer los países de la región? Mira, reforma tributária é um tema muito complexo e difícil. Porque, claro, para mí no tengo dudas, ¿eh? La mejor reforma es la que yo pago menos. Y para ti es la que tú pagas menos. Esa tú apoyas. El ser humano es así. Si la reforma es buena para ti, tú estás feliz. Si es mala para el otro, bueno, el otro que pelea por sus derechos. Pocos tienen una visión de conjunto de una reforma tributaria de la sociedad. Es muy difícil, hasta por el mal entendimiento de los impuestos. En mi país, una vez hablamos de impuesto a las grandes fortunas y la gente más pobre salía a las calles a protestar porque ni sabían que era impuesto a la grande fortuna, solo que yo no estoy defendiendo aquí, solo para dar un ejemplo. Bastaba hablar de aumento de impuestos que la gente ya estaba en contra sin saber si era bueno o malo, ¿no? Es porque la sociedad, vivimos momentos muy difíciles. Entonces, hoy, cobrar impuestos, cobrar tributos, contribuciones sociales, impuestos, tasas, se hace cada vez más necesario que sea un marco de transparencia, de para qué y por qué. Igual vivimos algunas falacias que son vendidas a la población, ¿no? Pero lo primero que hay que entender que não há um modelo tributário perfeito. Pode haver um livro-texto de tributação, assim deve ser um tributo. Isso não existe na prática, porque um sistema tributário ele é um reflexo de sua sociedade, da idiosincrasia da sociedade, da população. Ou seja, eu várias vezes enviei propostas do governo ao Congresso. Entra de una forma, sale de otra. ¿Está mal que salió? No, salió lo que el Congreso brasileño entendía que debería salir, ¿no es verdad? O sea, esos son los representantes del pueblo. Entonces, las reformas tributarias casi que tienen una naturaleza de imperfección, porque nadie somos perfectos, o sea, y a la otra naturaleza que tiene que tenemos que estar siempre adecuando las reformas a las nuevas necesidades. Entonces, hoy, cuando pensamos en impuestos, pensamos siempre en consumo, renta, propiedad. Ahora, hoy, cuando vemos una economía, por ejemplo, la economía digital, vamos cobrar impuestos a los que ofrecen un servicio digital sin tener una presencia en el país o no. Yo soy totalmente defensor que sí, por un tema de justicia, ¿no?
con los que pagan aquí y tal, pero si no promovemos esa discusión, pasan 5 años, 10 años y seguimos con lo tradicional. Entonces debemos buscar las nuevas fuentes de tributación, como la economía digital es una de ellas. La otra, la tributación verde. Todos nosotros, en teoría, somos favorables a algún impuesto que proteja, que resulte en protección de la naturaleza. Normalmente, cuando hablamos de impuestos verdes, los países dicen, yo tengo un impuesto verde. No, lo que tiene un adicional al precio de la gasolina. Yo digo, pura price de carbon, né? Cobrar impuesto a la emisión de gases invernaderos, de la emisión de carbono. ¿Cuántos años van a pasar para que empecemos a usar la tributación como agente de cooperación para la naturaleza, ¿no? Igual, alguna forma puede haber de impuestos financieros, impuestos mínimos. Eso va de acuerdo a cada país. Vea, algunos países estão discutindo agora como windfall tax. O que seria windfall tax? A crise levou à quebra milhares de famílias, de empresas, pero outros setores han tenido uma ganância, às vezes, impressionante, uma super ganância. Então, há países que estão discutindo estes setores deveriam, em esse momento, pagar mais. Não estou defendendo, só estou promovendo que devemos buscar sempre manter nossa mente aberta a las opções de políticas tributárias para que juntos busquemos a melhor forma de financiar o Estado que queremos, ¿no? A sociedade que queremos. Porque não há outra forma. Financiar com... Eu tenho uma super preocupação que a saída da deuda venha a ocorrer por financiamento da saída da crise. Venha a ocorrer só por la deuda. Porque a deuda, para mim, como é passar o imposto a mi nieto, não? Ou a mis hijos, depender da idade de cada um, em meu caso, a mis nietos. Então, há que ter uma consciência de que são finanças públicas, qual é o nível de tributação, que Estado queremos, como financiar o Estado que queremos, não? E cuidar com as falácias, não? Porque muitas vezes o que a gente repite, se vão transformando em verdades e que não são justificativas para o não pago de los impuestos, pero são repetidas em cada esquina, ¿no? Marcio, estoy totalmente de acuerdo contigo y digamos en este entorno, y que ya digamos no sé cuánto tiempo más te queda como secretario, pero sí, ¿cómo le visualizas tú el futuro del CIAT? Entonces, ¿qué tienen proyectado en los próximos, no sé, aquí 5, 10 años quizás? Nuestro futuro que estamos pensando é hoje. A pergunta é muito boa, pero claro que estamos pensando no futuro, pero hoje que é porque creemos que os países estão vivendo um momento muito especial para a saída da crise Covid, não? E entendemos, e aqui é como um mantra que eu repito todos os dias, a gente, no ano passado, nos felicitaram também, o outro, que é um trabalho fabuloso, fantástico. Eu digo, eu sempre repito aqui, não deixes que tu fama seja mais grande que tu obra, não? Ou seja, o que hicimos não importa, é passado. E nem pensar que temos que fazer. Hoje é que fazer já. Porque se hacemos já, estamos colaborando com os países. A largo prazo é servir, oferecer serviços. Pero vea, por exemplo, hoje estamos com um sistema chamado DEC, Digital Economy Compliance, que é um software que preparamos aqui, que permite, sem nenhum custo, é um open source, que qualquer país do mundo poderá fazer um download e implementar esse sistema para cobrar impostos das empresas que não têm um estabelecimento permanente em el país e que vendem películas, alquileres, de lo que tu quieras. Sabemos músicas, não me gusta mencionar nomes de empresa nem de nada, mas todos sabemos de que me refiro.
encomendas por tal. Então, ele ia construir, nos levou um ano trabalhando construir esse sistema. 4 meses só para dibujarlo, depois 6 meses programarlo, outros 3, 4 meses de teste. Hoje esse sistema está aí, já de pleno conhecimento da DRI, do diretor público, que lo tem como meta implementarlo, uma vez tenha um marco legal que venga, quando seja aprovado, o que seja aprovado, temos um sistema, vários, para Bolívia já está em implementação, Honduras. Se uma administração tributária for a preparar um sistema igual a este, são 3 opções, com todo respeito à maioria dos departamentos de informática, mas a maioria não tem capacidade por nem ter quem lo haga. Yeah. Os pequenos grupos de informática estão aí apagando incêndios, não há uma área de desenvolvimento. Então, o segundo grupo, que se vai desenvolver e tem quem lo haga, vai levar um ano e meio ter um sistema em marcha. E a terceira opção é comprar, que pagaria caríssimo. O CIAT, então, está oferecendo esse sistema chamado DEC, sem qualquer custo aos países. Esse é um caso. Eu puder falar aqui toda a tarde das bases de dados que trabalhamos, da declaração, por exemplo, DIP. DIP é uma declaração que nos dá, em um sítio web, todas as fontes de dados públicos que tu puedes encontrar em qualquer país. Então, nossa meta do futuro é oferecer um serviço bueno hoje. Entendemos que, se somos úteis cada dia, nosso futuro estará garantizado. Ya. Una última pregunta, Marcio, para que nos dejes acá con toda esta Tengo todo el tiempo. Costa Rica, la noticia de que ingresa en la OCDE. Es muy reciente esa noticia. Ahora, personas que a lo mejor no manejan, obvio, Connectax tenemos algo que es un privilegio, que nuestro público consumidor es bastante profesional y técnico. Pero quizás hay personas que no terminan de entender qué es la OCDE, qué es el CIAT, cuál es la diferencia entre una y otro organismo y por qué ahora Costa Rica ingresa como miembro. Y es una gran noticia, pero es miembro también del CIAT. O sea, ¿qué nos puedes, en cortas palabras, en corto tiempo, dar de estas grandes diferencias entre organismos? Bueno, que sea miembro de una y de otra no pasa nada. Somos todos miembros de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario, de la Organización Mundial de Salud y de todos. Eso no es exclusivo. La Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, yo creo que ela tiene un rol muy importante, fundamental, aunque a uno no le guste en el particular. Todos reconocemos que, y me refiero quizás ese rol de ella es más importante del sector privado, a los que me escuchan. ¿Por qué? Okay. Porque ella, con un esfuerzo bárbaro, ella busca armonizar. No es fácil la tarea de ellos. Tú puedes estar en desacuerdo, pero trabajan de forma profesional, ética, dedicada. Y ahora, bueno, tienen una visión de los países desarrollados. Claro, bueno, ellos siempre pensaron, son conocidos clubes de los ricos, que dicen, yo no creo que sea un club de los ricos, yo creo que son clubes de los países que estão buscando uma harmonização tributária e buscar de forma intensa evitar a doble tributação, porque a OECD vista muito que alguns dizem que luta por eliminar a evasão, que bueno que luta por isso e lo hace muito bem, pero a OECD ha tenido nas últimas décadas um rol fundamental a favor das empresas de evitar a doble tributação. Porque tu sabes, diferente de Panamá, quase muitos países que tributam de base global, então a doble tributação penaliza muito as empresas. A OECD faz um super trabalho. Fomentar o câmbio das leis. O programa BEPS, não é que todas as ações são importantes de forma igual a todos os países, não, mas eu creio que ha ajudado muito a los diretores a discutir em suas assembleias, a promover uma modernização de seus códigos tributários, que às vezes existem de décadas. Ou seja, eu creio que a OECD ha conquistado um liderazgo mundial de política tributária de forma meritória,
y no compite con el CIA. Nosotros no hacemos política tributaria, nosotros las estudiamos y nos posicionamos cuando pedidos. Ahora, nosotros somos administración tributaria. Entonces, eu creio que hasta complementa, porque quando vem um país, e aqui vem todos os dias, quero atender a la ação 12 del BEPS, que hago? Bueno, tu tienes que ter mecanismos de consulta que puedan permitir ao contribuinte perguntar, é vinculante, não é vinculante. O que é esse método? O que está discutindo a ação 1 da economia digital? Então, e preço de transferência que não entende, que é country by country. Isso estamos. Ayudamos ellos a la comprensión, pero no hacemos política tributaria. Y el caso de la Costa Rica, yo lo veo muy bien. O sea, ahora, el único punto que veo es que es una decisión propia de ellos de ser miembro de la OECD. Un país puede no ser miembro de la OECD y seguir sus lineamientos si quiere estar acompañando los... hay un costo para ser miembro de la OECD de contribuciones, hay que tener un embajador, personas allá, ni todos los países pueden enfrentar, o sea, instalarse y cumplir con lo que se espera que sea un miembro de la OECD. Para Costa Rica me parece muy, muy bien y creo que ellos van a aprovechar al máximo e ser membro da OECD em sentido de dizer Costa Rica é um país que busca estar de acordo aos estándares internacionais, não? E seguramente isso ha sido uma decisão de governo de eles, não? Mi país está em uma política de entrar na OECD e seguramente tem que ser muito evaluado, muita coisa. O Brasil é um país que tem regras muito especiais. E todo país tem que evaluar vantagens e desvantagens, não? Se vale a pena ser membro ou não. Eu creio que para a OECD, tu não me has perguntado, mas sei que estás pensando em isso, o hecho de receber um país como Costa Rica, assim como outros que vêm se acercando, le aumenta a obrigação de cada vez mais ter uma visão direcionada a los países en desarrollo, a los países hasta del tercer mundo. O sea, y eso es importante para que la OECD también amplíe su visión global, ¿no?, de la economía, ¿no? Muy importante ese punto, muy importante, Marcio. Bueno, yo creo que no te quito más tiempo el día de hoy. Una vez más te agradezco tu tiempo, te agradezco digamos, tus ganas de conversar siempre con nosotros, de explicarnos tu labor. Te deseo todo el éxito del mundo en esta continuidad. No me dijiste hasta cuándo es tu tiempo hasta en el final CIAT. de 2014. 2014. Ya va, no, vienes ahora 2024, perdón. Ah, yo decía, ya. 24, claro. Ok, estás hasta el 2024 con una posibilidad de reelegirte, o porque no hay límite. Pero creo que 2024, 2025 pienso en jugar golf solamente. Bueno. Está buena esa, está buena esa. Bueno, te deseo todo el éxito del mundo en lo que queda de gestión y te felicito por todo Muchas lo que gracias. has logrado. Te felicito por ese gran equipo humano que tienes, que espero que obviamente uno a uno, celebrando estos 55 años, tenga la oportunidad de conversar también con alguno de ellos y si no con todos. Así que pues son un gran equipo humano, tienes un gran equipo que impulsa todas esas labores de tu gestión y en verdad, bueno, agradecido desde este espacio de Connectax y de Business Talk que estamos tratando de impulsar. Así que, Marcio, unas últimas palabras de despedida que le quieras decir a los que nos... Agradecer a ti, Reinaldo, a Connectax. Estoy muy contento. Siempre que posible puedes contar con mi participación. Y agradecer a los oyentes que estuvieron ahí nos acompañando. El CIAT es una organización el core, el corazón aquí es panameño. Y estamos a disposición siempre de cualquiera que tenga alguna necesidad que el CIA pueda ser útil. Y ese es un país maravilloso, una región maravillosa.
y estamos aquí para sumarnos y yo me siento muy honrado a los que nos han acompañado y les agradezco por la atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcio. Y bueno, una vez más, felicitaciones al CIAT por sus 55 años y que cada día tengan más y más miembros porque se van a nutrir mucho más de conocimientos y de todo lo que es la gran labor del CIAT. Así que bueno, amigos, muchas gracias, una vez más gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Nos vemos en el próximo Business Talk. Está bien, me despido. Gracias. Chao.